Hoy nos metemos de lleno en una historia increíble, una de detectives científicos. Pero no hay ningún crimen. Se trata de un misterio ecológico que ocurre a plena vista y que fue investigado no por profesionales, sino por un grupo de estudiantes de secundaria, estudiantes decididos a proteger su entorno. Imaginen esto. Estamos en el Parque La Primavera, en Castilla, Piura, Perú. A simple vista es un espacio verde, tranquilo, como cualquier otro. Pero si miramos más de cerca, como lo hicieron estos jóvenes, descubrimos que se está librando una batalla silenciosa, una batalla de árbol contra árbol. Y esto nos lleva a la pregunta clave de toda esta investigación. ¿Qué pasaría si un árbol, algo que siempre asociamos con vida, con refugio, pudiera ser en realidad un invasor? Una especie que, en lugar de sumar, amenaza el ecosistema desde dentro. Bueno, empecemos por el principio, presentando a los protagonistas de esta historia. En este drama ecológico tenemos dos personajes principales, y entender quiénes son es clave para descifrar el conflicto. Por un lado, tenemos al algarrobo, nuestro héroe local. Es una especie nativa, un emblema de los bosques secos del Perú, perfectamente adaptado al clima de la zona. Y por el otro, el NIM, el recién llegado. Se introdujo porque crece muy rápido, pero, como vamos a ver, su presencia tiene consecuencias que nadie esperaba. Y aquí es donde entran en escena nuestros investigadores, los estudiantes del Colegio Manuel Escorza. Ellos se propusieron una misión: entender qué estaba pasando de verdad en su parque. Y para hacerlo, usaron su mejor herramienta, el método científico. Y ojo que su enfoque fue súper riguroso, nada de improvisación. Primero la planificación, mapearon cada rincón del parque. Después el trabajo de campo, lo más duro, recorrer el parque identificando y observando cada árbol, uno por uno. Y finalmente, de vuelta al aula, el trabajo de gabinete, para convertir todas esas notas en datos, en gráficos que hablaran por sí solos. Y aquí tenemos una prueba de su trabajo. Esto es solo una pequeña muestra de sus notas de campo. Miren el nivel de detalle. Cada árbol con su código, su especie, su estado de salud y hasta la fauna que vivía en él. Esta minuciosidad es lo que le da tanta fuerza a sus descubrimientos. Y ahora sí, vamos a la parte emocionante. Las pruebas. ¿Qué revelaron todos esos datos que estos jóvenes científicos recolectaron con tanto esfuerzo? Cada gráfico que vamos a ver es una pieza clave en este rompecabezas ecológico. La primera pista, un simple conteo. En el área que estudiaron, encontraron 15 algarrobos y 10 árboles de NIM. A primera vista, los números no parecen tan distintos, ¿verdad? Una distribución bastante pareja. Pero es justo este aparente equilibrio lo que hace que la siguiente pista sea todavía más impactante. Y aquí es donde la trama se complica de verdad. Al ver el estado de salud, los datos son alarmantes. Fíjense en los algarrobos. Un impresionante 80% sanos, creciendo fuertes. Ahora, miren el gráfico de los NIM. El contraste es brutal. Un 80% de ellos está en mal estado. El héroe nativo está en plena forma, mientras que el invasor, bueno, parece que no le está pasando nada bien. La tercera pista añade otra capa de evidencia. La altura promedio de los algarrobos era de 4,5 metros, mientras que los NIM apenas llegaban a los 3 metros. Esto confirma lo que ya sospechábamos. El algarrobo está mucho mejor adaptado, es más fuerte en su propio terreno. Pero esta es quizás la prueba definitiva, la delatora. Los algarrobos estaban repletos de vida. Chilalos, abejas, mariposas, un ecosistema en miniatura. ¿Y los NIM? Prácticamente desiertos. La vida silvestre era casi nula, limitada a hormigas y alguna que otra plaga. La propia naturaleza estaba dando su veredicto. Con todas estas pruebas sobre la mesa, llegamos al clímax de la investigación. Es el momento de conectar los puntos y entender la ciencia que explica por qué el NIM está teniendo un impacto tan negativo en el parque. La palabra clave aquí es alelopatía. ¿Qué es eso? Pues básicamente es una forma de guerra química entre plantas. El NIM libera sustancias químicas, a través de sus hojas y raíces, que impiden que otras plantas a su alrededor crezcan bien. No es solo que compita por luz y agua, no, es que es un saboteador activo. Y lo más fascinante es que lo que estos estudiantes descubrieron se alinea perfectamente con grandes teorías científicas. Lo que vieron es un caso del libro de texto de invasiones biológicas, donde una especie no nativa, como el NIM, desequilibra todo.
Y todo apunta hacia el principio de exclusión competitiva, la idea de que al final solo una de estas dos especies puede dominar el espacio. Y es importante entender que esto no es solo un problema local de Piura. Países como Sudáfrica, Australia y varios de la Unión Europea ya se han dado cuenta del riesgo y han restringido la plantación de NIM. Lo que estos chicos descubrieron en su parque es el reflejo de un problema global. Entonces, ¿cuál es el veredicto final? ¿Qué significa toda esta evidencia para el futuro de nuestros bosques urbanos, no solo en Castilla, sino en todas partes? La conclusión de los propios estudiantes lo resume de forma brillante. La biodiversidad faunística observada refuerza la importancia de conservar árboles nativos. No se podría haber dicho mejor. La clave de todo es que las especies nativas son los cimientos de un ecosistema sano. Pero ellos no se quedaron solo en la conclusión, fueron un paso más allá y propusieron soluciones claras y directas: priorizar la siembra de especies nativas como el algarrobo, reducir las amenazas humanas como la basura y, muy importante, usar sus datos para la planificación de la ciudad y para educar a otros. Esto es ciencia en acción. Toda esta investigación nos deja con una última pregunta. Estos estudiantes se convirtieron en los guardianes de su bosque urbano, usando la ciencia como su superpoder. Y eso nos hace pensar, ¿quiénes son los guardianes de los espacios verdes en nuestras propias comunidades?